de años comiendo los mismos sándwiches, Juan se animó a probar el nuevo Double Down hecho de puro pollo. 2 deliciosas pechugas de pollo crispy, queso, tocino y salsa barbecue. Su increíble sabor lo motivó a alejarse de todo lo que no tenía sabor en su vida. Su trabajo, su noviazgo, su ropa y hasta su auto. ¿Y ahora qué hago? Ya sé lo que te preguntas. ¿Cómo puede tener tanto sabor? Llegó el sabor que viene a cambiarlo todo. Prueba el nuevo Double Down. KFC para chuparse los dedos. Buenas noches, muchas gracias por haber venido a este debate con Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, y uno de los principales animadores de toda la visión ambientalista en el país. Sabemos que el tema minero es un tema polémico. Muchas personas nos llamaron a decir que querían debatir contigo, Yacu. Buenas noches. Querían debatir. Evidentemente ese no es el formato. El formato es que le hagamos unas preguntas nosotros a Yacu, porque queríamos y queremos en estos foros que una autoridad responda directamente al público a este encuentro y este nuevo encuentro con la palabra, con el diálogo, con el debate. Por eso lamentamos que no hayan venido algunas personas que querían debatir con Yacu, pero ese no es el formato. Ahora, nos corresponde a nosotros, a Martín y a mí, hacer, por supuesto, los abogados del diablo, de todos los diablos que hay en este tema, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, y muchas gracias, Yacu, por estar aquí, y a ustedes también. Buenas noches, gracias por venir, gracias, Yacu. Un par de información simplemente. Todo el evento lo vamos a transmitir en nuestra página de Facebook, Cuatro Pelagatos. Haremos un seguimiento en nuestra página, en nuestra cuenta de Twitter, @4pelagatos4. Pueden unirse a la discusión con el hashtag @debates4p, también con el @debates4p con Yacu. Y al final del evento hay un segmento de preguntas. Hay unos jóvenes que nos ayudan, van a distribuir unos papelitos para que hagan las preguntas. Ahora vamos a ver un pequeño video que es una inmersión en el tema, una corta inmersión en el tema, así que adelante. ¿De dónde? Salvar los recursos. Va a haber minería. La minería es el tema del día. Hay enfrentamientos. Las empresas mineras piden seguridad jurídica y comunidades indígenas se oponen a la explotación. Ya hay ejemplos dramáticos. Río Blanco, en la parroquia de Molleturo, Cuenca, la comunidad se dividió y hay guerra abierta con la minera. Mirador, en la cordillera del Cóndor, las comunidades fueron desalojadas y se registran afectaciones a la flora y al agua. Loma Larga, en Quimsacocha, hay riesgos irreparables para fuentes de agua que sirven a la actividad agrícola y ganadera. Este contexto se agrava porque el gobierno está en apuros económicos. La minería es una opción salvavidas que, según el presidente, promete $3.800 millones en los 2 años que le quedan, de los cuales 2.000 millones ya cobró el correísmo. El gobierno impulsa 5 proyectos mineros estratégicos. Este año inicia la explotación de oro y bronce, a gran escala y a cielo abierto, con los proyectos Fruta del Norte y Mirador. Se espera que la participación de la minería en el PIB pase del 1.6% al 4% en los próximos 3 años. Pero los planes del gobierno tienen un frente de resistencia. Pueblos y nacionalidades indígenas se han levantado en defensa del territorio y sus recursos naturales, y líderes sociales abogan por consultas populares que digan no a la minería.
El gobierno y los sectores pro minería se oponen a las consultas locales. Su tesis es que el Estado manda en las actividades estratégicas y las comunidades no pueden imponer su parecer al país. No es posible llevar a cabo consultas populares locales en temas de interés nacional. Los recursos naturales son recursos estratégicos y por lo tanto de competencia restrictiva del gobierno central. El presidente está preocupado por el incumplimiento de los compromisos. El 24 de mayo pidió a la Corte Constitucional que si detiene algún proyecto, el país deberá decidir de dónde saldrá el dinero para pagar las multas y reponer los ingresos. Le pido que también invite al pueblo a decidir de dónde saldrán los recursos y cuáles serán las fuentes de financiamiento que reemplazarían los ingresos a los que debamos renunciar. 4 parroquias de Carchi e Imbabura reclaman una consulta popular. El prefecto de Azuay, Yacu Pérez, llegó a su cargo tras una campaña enfocada en la defensa del agua y ahora impulsa un referendo para toda su provincia. En debate no está solamente la minería a gran escala. La nueva política pública minera, presentada el 4 de junio, ofrece luchar contra la explotación ilegal, cuyo nivel de contaminación es alto y tras el cual no hay solamente mineros artesanales, hay verdaderas mafias. El presidente dice que quiere proteger el agua. Los ecologistas exigen lo mismo. Girón dijo no a la explotación en el sistema hídrico Quimsacocha, con la consulta popular del 24 de marzo, pero los campamentos siguen en la zona. Tenemos y queremos defender las fuentes de agua. Eso no es negociable para nadie. Yo quiero dejar eso en claro. El gobierno nacional va a defender las fuentes de agua. Tenemos que tener una minería sustentable, que no cause daño al ambiente ni a las comunidades aledañas. Pérez y otros líderes como Cleber Jiménez, el prefecto de Zamora Chinchipe, piden que se prohíba la explotación en donde existan fuentes de agua y hablan de opciones para cubrir el dinero que genera la explotación. El turismo, por ejemplo. Hay un informe de la Contraloría General del Estado que dice con exactitud que en el proyecto Mirador, allá en la Cordillera del Cóndor, existen al menos 227 fuentes de agua. ¿Puede ser la defensa del agua un principio de acuerdo entre las partes? ¿Qué se debe entender por fuentes de agua? ¿Solamente las zonas de recarga hídrica o cualquier fuente de agua? ¿Puede el país prescindir de la minería a gran escala y reemplazar esos eventuales ingresos por otras actividades? ¿Hasta dónde los ecologistas se distancian de la explotación ilegal que es altamente contaminante y que en muchos casos está ligada a actividades delictivas? Bueno, ahí está planteado el debate, así que bienvenidos. Vamos a hacer 4 puntos, le vamos a proponer a Yacu 4 puntos para tratar de solventar esos 4 puntos antes de pasar a las preguntas que, como Martín les dijo, les rogamos llenar unos papelitos, ojalá que sea con letra bien legible. Si ustedes quieren poner sus nombres, sus teléfonos o sus redes o sus correos, enhorabuena. Y si no, simplemente la pregunta, como ustedes quieran. Los 4 puntos, vamos a hablar de las consultas, la minería ilegal, la minería a gran escala y el agua. Entonces, lo que te proponemos, Yacu, es pasar por esos 4 puntos, tal vez para hacerlo un poco pedagógico, para no mezclar todo. O sea, reitero, consultas, minería ilegal, minería a gran escala y agua. Así que, bienvenidos y empezamos. Bueno, arranquemos con el tema de la consulta en Girón. Yacu, en esa consulta se ganó por el 87% de los votos. Eso sin duda da una legitimidad política y social muy fuerte para que ahí se pare la explotación en Quimsacocha. Sin embargo, teníamos curiosidad de saber, según tu criterio, ¿en qué cuerpo jurídico, en qué norma se dice que esa decisión, la de la consulta, es vinculante? Porque sinceramente nos ha costado un poco encontrar ese punto. Buenas noches al pueblo de Quito. Buenas noches, querido José, querido Martín. Primero, gracias por invitarnos. Gracias por convidarnos a este espacio tan lindo para debatir, conversar. En el preludio a esta conversa decía que muchos quieren debatir. No hay problema, debatir, conversar. Es más, ya hemos estado con Janet y Nostos en debates, recientemente en Hora 25. No tenemos inconveniente porque
cuando se hace con altura, con respeto, con argumentos, con sustento jurídico, técnico, ambiental. No tememos aquello. El tema de las consultas, la legislación ecuatoriana y la legislación internacional permite las consultas, y son varias. Consulta previa, dispone el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, convenio 109 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas, Declaración de la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, consulta previa. Hay la consulta prelegislativa, que garantiza el artículo 57, numeral 17 de la Constitución. Hay la constitución ambiental y hay la consulta popular. No vamos a hablar de los tres primeros por razón del tiempo, si es necesario habrá que más adelante abordar, pero son consultas que están reservados única y exclusivamente para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Y en el presente caso, por la defensa de esta agüita, no solamente tomamos los indígenas, todos tomamos, hasta los señores que están apostando por la minería. Además, después de un mishquitullito, de un traguito, nos hace muy bien tomar agüita. Y esto nos puede unir, el agua nos une, porque escuchamos al gobierno también que dice que eso es irrenunciable. Y qué lindo, vea que si hay coincidencias con el gobierno. Ya, si pero Yacu, un poco para ir en orden, la pregunta es un poco, ¿en qué cuerpo jurídico paras tú el hecho de que las consultas, que sí sabemos que hay, que se han hecho, sean vinculantes los resultados? Varias disposiciones. El artículo 1 de la Constitución dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y es el soberano quien tiene la última palabra. Pero más que el artículo 1, primero de la Constitución, el artículo 104 es determinante. Y el artículo 104 dice que las consultas populares, primero dice que son de tres modalidades: por iniciativa de la Presidencia de la República, por iniciativa de los gobiernos descentralizados y por iniciativa del 10% de una determinada del empadronado de determinada jurisdicción. Y al final del inciso dice consultas que deben ser vinculantes, porque son consultas populares. Ya, incluso pero no dice vinculante en ninguna parte. No hemos encontrado en la Constitución que diga vinculante. No recuerdo si es el 104, pero sigue el 105, 106. Tal vez ese tema la Constitución no lo zanjó. A ver, me permito solo citarte algunos artículos que tú mismo has citado. Porque el artículo 57 dice, si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y a la ley. O sea, eso patea el problema a otro lado. Artículo 398 dice, si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria, como es el caso de Girón, de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. ¿Y quién es esa instancia? En esa instancia la encontramos en la Ley de Minería, artículo 87, dice, en el caso de un proceso de consulta, que de la consulta resulte una posición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de desarrollar el proyecto o no será adoptada por resolución motivada del ministro sectorial. Entonces, da la impresión que la propia Constitución no zanjó el problema para decir, ok, esto patea el problema a que sea la instancia administrativa superior, en este caso el ministro del área. Eso es lo que dice la Constitución. Sin embargo, jurídicamente, y esto lo saben los constitucionalistas, no es que la Constitución está por encima de los tratados internacionales. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima de la Constitución. Y hay muchos tratados, muchos convenios internacionales que en materia de derechos humanos habla de la consulta, porque todo esto estamos hablando de la consulta previa. El convenio 169, pero con más precisión, con más claridad meridiana, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, si la memoria no me es infiel, artículos 6, 7, 8 y otros, habla del no consulta, consentimiento, la aquiescencia de la comunidad. Y si no hay eso, simplemente no hay minería. Pero esto estamos hablando en materia de pueblos indígenas, consulta previa. Entonces, no hay por dónde perderse, porque la Constitución en materia de derechos humanos tiene que sujetarse a los tratados. Pero se podría decir que en temas de derechos, el resto de ecuatorianos que no pertenecen a esa comunidad tienen derecho
al usufructo de esa minería, al trabajo en esa minería. ¿Por qué solo los derechos de la comunidad y no los derechos del resto del país? Es que una cosa son derechos y otra cosa son intereses. Y una cosa son derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, por una razón. No es que tienen privilegio, sino es porque han sido pueblos... Pero en este caso los privilegiados serían los de la comunidad y no los del resto del país. No hay privilegio, simplemente es por una justicia histórica que han sido históricamente maltratados desde la conquista, la invasión, la colonización. Y eso la comunidad internacional, los 193 países que conforman las Naciones Unidas, declaró en 1989 el 169 de la OIT, dándoles estos derechos colectivos, que ni siquiera son derechos humanos, sino que son derechos humanos colectivos. Entonces estamos hablando, Yacu, de que definitivamente se requiere una interpretación, igual que pasó en el matrimonio igualitario de la Corte Constitucional, que ella, y en este caso lo hizo, asumiendo textos internacionales de la Comisión Interamericana o de la Convención Interamericana, constituyó un bloque constitucional para dar ese derecho. Porque lo que quisiera preguntarte en ese caso es, ¿estás tú de acuerdo que hay un vacío, entonces, en este caso legal en Ecuador, porque la Constitución, como hemos leído, es contradictoria? Y si nos regimos por la Constitución, tú estás diciendo la jurisprudencia internacional, pero alguien tiene que interpretar el tema para que el país diga, ok, entonces la Constitución, de acuerdo también, o la jurisprudencia internacional está por encima de esto que está diciendo la Constitución. Yo no me opongo a una interpretación de la Corte Constitucional. Sin embargo, el estudiante de primer año de jurisprudencia se va a dar cuenta que nos enseñan en las universidades cómo va apareciendo en la evolución histórica los derechos. Primero aparecen los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos. Después aparecen los derechos de segunda generación, los derechos sociales, culturales. Y aparecen los emergentes derechos de tercera generación, que son los derechos difusos, derechos colectivos. Y esos derechos es las que amparan. Si nosotros solamente hacemos con una interpretación a la luz del Código Civil ecuatoriano, que viene desde la institución jurídica, desde Roma, obviamente es una visión completamente individualista, una visión privada. La pregunta que te hago es, o sea, ¿estás consciente de que hay un vacío? Porque te leí la Constitución, que es contradictoria, da razón a las comunidades, pero dice, en últimas, la decisión de si se hace ese proyecto o no, la toma un tercero, no la comunidad, no es vinculante, según la Constitución. Entonces tú estás refiriendo a unos tratados internacionales, pero quisiera solo que me dijeras, ¿estás de acuerdo que hay un vacío para el Ecuador en cuanto a la interpretación? Tú estás tomando el caso y la defensa, enhorabuena que lo hagas, de las comunidades, pero las otras personas que están en desacuerdo, basados en la Constitución, dice, cuénteme dónde es esto vinculante. Claro, plenamente de acuerdo, eso es tu interpretación y yo respeto como el que más. Solamente para mí no hay vacío, porque hay 21 derechos colectivos que garantiza el artículo 57 de la Constitución. Pero si miramos nosotros el artículo 424, 25, 26, habla que ahí vincula a los tratados internacionales. Y no tenemos que, así como la CIDH y la Corte Constitucional, ahora mismo en el tema del matrimonio igualitario, no se quedó solamente enfrascado en lo que dice la Constitución y los cuerpos legislativos de la legislación interna. Tiene que necesariamente tomar cuerpos legislativos internacionales. El Tratado de Viena es el que nos da la solución ahí. El Tratado de Viena dice que en materia de derechos humanos no puede una legislación nacional salirse de la esfera de los derechos internacionales. Pero da la impresión de que las cosas no están expresamente dichas y que todo esto va a depender de muchísimos factores y variables, de que alguien decida, alguna institución decida convertir esto en vinculante, y parece muy difícil que esto pueda... Sí, podría parecer, depende el cristal del lente con el que se mire. Para los que están apostando al extractivismo dicen, no está claro, hay un vacío legal, es más, dicen que ellos tienen razón. Pero también cuando hay conflictos
de estas interpretaciones entre la legalidad y la legitimidad. ¿Qué es lo que prima? La legitimidad. Ya que estamos en temas de consultas populares, ¿cuál es la expresión más genuina de una participación, de una democracia no representativa, sino participativa? Eso no está en es la consulta popular. Nadie lo niega. El tema, Yacu, el tema aquí no es que nosotros, digamos, no es nuestra interpretación, estamos tratando de entender cuál es la tuya, porque nadie niega la legitimidad. El tema planteado es que en una sociedad hay gente que dice, ok, esa es la legitimidad de esa comunidad, donde hay 9,000 personas, nadie quiere que se les dañe el medio ambiente de las 9,000 personas, pero hay 16 millones de personas. Eso es, me otorgas que eso es un razonamiento que en este momento está en el debate. Plenamente de acuerdo. Solo ahora, ¿Y cuál es tu respuesta a eso? Mi respuesta es la siguiente. Si la explotación minera va a darse en Quimsacocha, son afectados los quiteños por esa explotación, donde van a contaminar los ríos, van a desecar, va a haber el despojo, la violencia, la corrupción. Empresas, proyectos mineros, legales, ilegales, formales, informales, generan corrupción. ¿Van a ser afectados los quiteños? No. ¿Van a ser afectados la gente de Ambato? No. ¿Qué pasaría ahora mirando al revés? ¿Qué dirían el pueblo de Quito si aquí en el Guagua Pichincha o en el Rucu Pichincha o en Payatanga pretenden hacer actividad minera? El pueblo de Quito se quedaría con una pasmosa indiferencia mirando ahí qué es lo que va a pasar con ese proyecto. O el pueblo de Quito, así como en el 2015, se levantó irreverentemente frente al autoritarismo de aquel autócrata de tiempo, se levantó y dijo no. Eso pasaría con el pueblo de Quito. No, claro, pero en este caso hay que llegar a algún acuerdo, por eso estamos tratando de ver cuál es tu lógica, pero te estamos poniendo los otros factores de la realidad. Claro. Entonces, en ese caso, la pregunta sería, ¿tú vas a insistir, vas a ir en Azuay a que a la provincia como tal, de alguna manera se declare fuera de la minería? Una comunidad que va a ser afectada en su salud, en el summa causa, en su derecho a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación, en su derecho humano al agua, en su derecho a la soberanía alimentaria, en su derecho a poder vivir en paz, en tranquilidad como han vivido antes, y no solamente de estas generaciones, sino las generaciones venideras. Lo menos que puede hacer es resistir, aplicando el artículo 98 de la Constitución, y ejercer todos los instrumentos jurídicos en la vía judicial, en la vía constitucional. Tú vas de todas maneras a promover las consultas en Azuay. Como lo he venido haciendo históricamente. Y la idea es que no haya minería en la provincia, en la circunscripción de Azuay. ¿Cuál sería tu idea ahí? La idea es, viendo las experiencias de la destrucción ambiental colosal, porque nosotros no hemos tenido experiencias de megaminería en el Ecuador. Hemos tenido experiencias de minería pequeña, legal, ilegal, y aún así son colosales. En Nambija, en Sarume, en todas partes. Pero la megaminería provoca mega impactos ambientales. Ahí es cuestión de mirar. Eso vamos a ver en el tercer punto, la gran minería. Antes de pasar a ese otro punto, entonces las consultas estarían enfocadas a dejar a la megaminería fuera de la provincia de Azuay, o todo tipo de minería. Todo tipo de minería que pueda, porque eso dice el principio precautelatorio, garantizado en la Constitución e instrumentos de derecho internacional público en materia ambiental, que pueda, ni siquiera que ya sea aprobado, que pueda causar daños al agua, minería pequeña, mediana, grande, minería legal, minería ilegal, minería formal, minería metálica, debe quedar proscrito en fuentes de agua. Okay. O sea, vamos a ver en el cuarto punto qué entendemos por fuentes de agua, pero es bueno que, por ejemplo, tú nos digas, tú te estás oponiendo a la minería en general, incluso minería metálica. En los sitios que se pudiese explotar. Estás oponiéndote a la minería industrial, digamos, la mega minería, o a todo tipo de minería, porque hay gente que dice, te traslado la crítica, ese es nuestro trabajo hoy de Abogados del Diablo, es que tú estás oponiéndote a esa minería, pero que estás aupando, en cambio, o cubriendo la minería pequeña, artesanal o ilegal, y que en ese caso, donde no haya la una, habrá la otra. Sería una hipocresía suprema, soberana,
solamente estar en contra de una determinada modalidad de minería, sabiendo que cualquiera de las modalidades va a causar, ya han causado daños irreparables al agua, a los ríos. Hay ríos muertos en Ponce Enríquez, el río Chico, el río Siete, el río Gala, el río Guanuche. Son ríos muertos provocados por los dos tipos de minería, la legal y la ilegal. Entonces no podemos aquí, que quede pero absolutamente claro, como canta el gallo, más claro que el sol no puede, que mi resistencia, mi oposición es a todo tipo de minería metálica en fuentes de agua, llámese pequeña, mediana, mega. Pero tú eres consciente de que es mucho más sencillo por una consulta o algún mecanismo de estos prohibir o impedir que la gran minería llegue a un sitio, pero como alguien dijo, donde hay minerales habrá minería, y si es que no llegan estas mineras grandes, llegarán esas otras mineras informales, ilegales o como se las quiera llamar, que vienen con una serie de problemas que muchas veces pueden ser incluso, como dicen los críticos a tu posición, pueden ser mucho más graves. Está el caso de Buenos Aires, por ejemplo, donde salió una empresa y atrás de eso vinieron una serie de explotadores de minería absolutamente irregulada que han producido daños sociales, ambientales y de salubridad gravísimos. Ese es el estribillo de los promineros, que dicen que si no aceptamos megaminería van a venir el cuco de las ilegales. Y nosotros les decimos, las ilegales pues no van a ser bienvenidas. A las ilegales el Estado ecuatoriano, así como reprime a las comunidades con policías y militares, ¿dónde está el Ministerio del Ambiente? ¿Qué hace? Pero el Estado no ha podido sacar a esas operaciones de minería irregular. Ahí está el caso en San Lorenzo, tenemos en Buenos Aires. El Estado no es capaz de limitar tampoco ese tipo de minería. Muy de acuerdo, no es capaz, pero porque no pone la suficiente concentración y la adhesión política. Pero yo solamente les quiero indicar a los promineros que apuestan por la megaminería. Sí, Buenos Aires es un desastre. ¿Quién va a decir que está bien? Corrupción, prostitución, delincuencia organizada, todo lo que se puede decir. ¿Y acaso eso mismo no genera la minería legal, la formal? ¿Quieren ver ejemplos? ¿Qué es lo que pasa con Barrigol, donde el señor Peter Munk es uno de los que financiaba a conflictos bélicos en Sudáfrica y muchos países del África, socio de George Bush padre? ¿Qué es lo que hacía allá? ¿Qué es lo que hizo en Veladero, en Argentina? ¿Qué es lo que hizo recientemente todo ese derrame de más de 5 millones de galones de agua cianurada allá en Argentina? Esa es minería legal. ¿Qué es lo que hizo la minería legal Vale con la ruptura de 2 diques que llevó a perder más de 300 personas allá en Brumadinho, en el Brasil, en Minas Gerais? ¿Qué pasó en el 2015? La misma Barry. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hicieron? Pero en este tema, tú te saltaste al tercer punto, no importa. Pero el tema es, tú por ejemplo en el caso de la minería de Buenos Aires, ¿cuál es tu posición real? O sea, has dicho, eso no está bien, pero a ver, ¿qué habría que hacer en Buenos Aires? En Buenos Aires sabemos que hay temas de lavado, de prostitución, tú lo has dicho, absolutamente se habla de exmiembros de las FARC que están ahí, hay mafias, hay asesinatos, gente que desaparece, en fin, es muy cercano a la idea que se hace la gente del infierno. Entonces, el tema es, ¿qué se hace en Buenos Aires según tú? ¿Qué debe hacer el Estado? Lo que está haciendo en Buenos Aires yo no estoy de acuerdo, pero en lo absoluto, ¿qué minería ahí? Pero ¿por qué tenemos que responder los ambientalistas de Buenos Aires solamente de Buenos Aires? ¿Y qué hace, el Estado frente al río Quimi en una minería a gran escala responsable, minería sustentable, minería formal?
¿Qué pasa con el río Quimi en proyecto Cóndor Mirador? Ya vamos a hablar de eso, sí. No pero vamos, queremos una definición tuya sobre no lo que... vamos a evitar ni tus ejemplos ni tu análisis. Solo queríamos, por pedagogía o para poder avanzar, ese te digo es el tercer punto, pero sí quisiera saber, no es que tú tengas que responder por Buenos Aires. La pregunta es, ¿cómo ves tú Buenos Aires? Mal. A la luz, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué tiene que hacer el Estado que según tú no está haciendo? Un desastre, una irresponsabilidad del Estado. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno para proteger fuentes de agua? Proteger esas zonas de recarga hídrica. ¿Dónde está para controlar aquello? El Estado tiene que responder con mano firme. O sea, sacar a estas 8,000 personas que dicen que están ahí. Sean quien sea. O sea, habría que vaciar eso. Pero es que a ellos hay que crear el terreno propicio para que se empleen en otras actividades. Pero ahí no puede haber ese tipo de minería en donde prácticamente no hay permisos ambientales, no hay licencias ambientales, no hay estudios de impacto ambientales. Le ganaron al Estado. Y el Estado, claro, está preocupado en que las comunidades hagan resistencia, pero no se preocupa de allá. Y eso es grave. O sea, no puede ser posible. El Estado ahí pierde una batalla por ineficiencia. ¿Dónde está el ARCA? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? ¿Dónde está el Ministerio de Minas? ¿Dónde está la Senagua? Honestamente, ¿tú crees que eso sería inevitable? Lo que ocurrió allá en esa zona de Imbabura. ¿Sería qué cosa? Inevitable, que es inevitable que haya pasado eso. Uno podría pensar que habría que militarizar cada centímetro de la provincia para que no haya este tipo de asentamientos. No es necesario militarizar. Yo no digo que haya que militarizar, digo, o sea, ¿cuál sería la fórmula para evitar eso? Mire, primero, en la Constitución hubiese sido lindo que en los constituyentes en el 2008 anoten un artículo que diga, así como en parques nacionales, en zonas intangibles se prohíba la minería metálica en fuentes de agua. Eso ya era un aviso, decir, ahí no hay cómo hacer minería. Y luego, pues, hay que crear las condiciones. Nosotros no nos decimos simplemente no a la minería per se, decimos no a esta actividad extractiva, porque a esta actividad extractiva hay otras alternativas. ¿Por qué a esas 8,000 personas no se le crea las condiciones para que se dediquen a la agroecología? O sea, porque muchas son delincuentes, etcétera, por 1000 motivos. Pero a ver, vamos al tema de la gran minería. La pregunta que queríamos hacer es, hay muchos ejemplos, Yacu, de cómo se ha dañado la tierra y muchos espacios con la gran minería. Pero también hay un discurso de las personas que en este momento dicen la gran minería es posible porque hay ejemplos de minería responsable y muchos hablan del Canadá. Queríamos ver, porque Canadá va a estar y está, de hecho, en algunos de los proyectos acá. Entonces, para ti no hay, y la pregunta es concreta, no hay ninguna posibilidad y no puede haber ninguna posibilidad que la tecnología y el conocimiento y el manejo, este rato de la minería a gran escala, pudiese decirse que puede en efecto producirse minería a gran escala sin que podamos llegar a este tipo de debacles que tú estás mostrando. Yo tengo algunos posgrados en materia ambiental. En uno de ellos, mi maestra con doble PhD, cuando le pregunté, ¿hay posibilidades de que se pueda hacer minería metálica responsablemente y no afectar al agua? ¿Hay alguna técnica? Le pregunté. Y me dijo, sí. Me quedé, se me paró las orejas para escuchar la respuesta. Le repregunté, ¿y cuál? No tocarlo. No la toques. Simple. Porque ya que tú traes el ejemplo de Canadá, ¿por qué hay 10,000 minas abandonadas en el Canadá? ¿Por qué los pueblos indígenas que yo he estado allá están protestando en las calles? Pueblos indígenas, comunidades indígenas que no tienen luz eléctrica donde hay minería, que no tienen alcantarillado, que no tienen agua potable, que no tienen saneamiento ambiental. Yo estuve alguna vez en la ciudad de Hamilton, que le conocen como la ciudad de acero. Me acerqué al lago, en una parte del lago Ontario, y el policía, confieso, yo no sé hablar inglés, se acercó y bravísimo, alguito entiendo, pero bravísimo, no entendía bien. Y mi compañera que estaba al lado dijo,
está diciendo que no te acerques al lago, porque ella no se puede lavar las manos, es contaminada, es la ciudad de acero, está completamente contaminado. ¿No es el mejor ejemplo Canadá? No hay. Van a decir, pero Chile, Codelco, responsable de la muerte con cáncer de Raúl Lagos. Y después se le encontró que él tenía mercurio en su cuerpo, en su sangre. Y eso hizo que 28 personas, compañeros, la viuda y 28 personas presenten una demanda de cuasi homicidio al Estado, Codelco. O sea, la pregunta es, tú descartas la gran minería. Es que no hay lugar, que me digan dónde hay un lugar, pero así honestamente, no que me vengan con maquillajes. Lago Poopó, un lago de 4.600 kilómetros cuadrados en Bolivia, secaron por la minería. Asumamos que tú tienes total la razón en este caso. El tema en este caso es que el presidente de la República ha puesto al país, lo oímos todos, diciendo, ok, o sea, si la Corte Constitucional no da paso a parar alguno de estos proyectos, entonces tendríamos que hacer dos cosas, que nos digan cómo pagamos la multa por esos compromisos ya adquiridos y de dónde vamos a encontrar los recursos que supuestamente se pierden para poderlos recompensar. ¿Cuál es la respuesta a esos dos temas? Uno, tú te haces cargo como sociedad, tú preconizas que en aras de conservar el agua o no hacer daño a la naturaleza, el país se haga cargo y tú estás dispuesto a decirle al país, hagámonos cargos de la multa por ese compromiso. Dos cosas. En términos ambientales no es negocio la minería. En términos institucionales tampoco, porque está corrompido. Y en términos económicos tampoco es buen negocio. No, pero me puedes responder mi pregunta. Sí. Entonces quiero decir que frente a lo que nos hacen ilusionar con el mito de que se saldría de la pobreza a través de la minería, solo les recuerdo lo que pasó en 1996. El genocida Fujimori apareció en televisión mostrando un lingote de oro. Dijo, con esto vamos a sacar al Perú de la pobreza. Vamos a hacer minería responsable, sustentable. Trajo a la Newmont Mining Corporation. Cajamarca, el departamento de Cajamarca estaba ubicado en el 4º lugar como el departamento más pobre. Con la minería hoy es el 2º departamento más pobre. Y decirle rápidamente, porque en ejemplos tengo una cantidad. Decirle al señor presidente de la República que de dónde vamos a sacar dinero. ¿Y qué dice el Banco Mundial en los 10 años que se festinaron? 70.000 millones de dólares. Pero eso ya está perdido si se lo No está perdido. Guatemala no lo perdió. Pero, a ver, sí, pero eso es una retahíla de decir cómo encontramos esa plata. O sea, todo el mundo sabe que eso es complicadísimo. Porque tenemos que pagar los ecuatorianos. No, por eso, pero a ver, Yacu, hay unos compromisos, ¿sí o no? Con unas mineras. Hagámonos cargo, o sea, correcto, en aras de la ecología, pero, o sea, el tema es no evadir la realidad, porque, o sea, ahí hay unos compromisos. El presidente dice, ok, si la Corte para esos proyectos, entonces toca pagar una multa. Y la pregunta es, en este momento, ¿podemos decirle al país, hagámonos cargo de esa multa, paremos ese proyecto? Solo para precisar el punto anterior, que no estoy disgregando, pero de tu país, un lindo país, un afluente del río Cauca, le secaron las mineras, legales e ilegales, le secaron literalmente. Los cálculos que dicen para poder remediar eso se necesita 30.000 millones de dólares. ¿Es rentable la minería? 30.000 millones de dólares. Por eso, pero entonces nos hacemos cargo para que no ocurra eventualmente un tema así de los compromisos y pagamos la multa. Pero hay que decirle al país eso. Hay que decirle eso, ¿cómo? ¿Quiénes son los responsables que dieron las licencias ambientales? José Hernández, Martín Pallares, Yacu Pérez, el pueblo de acá. ¿Quién dieron las licencias? Pero sabemos que no los van a pagar ella. ¿Dieron? ¿Cómo que no? No los van a pagar. Dio Correa, Glass, la señora Guiñaga. ¿Qué dice el artículo, si la memoria no me es infiel, artículo 11.9? Derecho de repetición. Van a pagar 1.000 millones, 1.200 Hay que repetirles contra los responsables, uno y dos. El país las paga. Y todos, el país son ya pasó con una serie de temas arbitrales donde no cumplió el Ecuador y tuvimos que pagar. Pero solamente concluyo redondeando la situación. Y las mineras tendrán autoridad moral para presentar las demandas. Si la Contraloría General del Estado dice que el proyecto Yurimagua, el proyecto en INTA, el proyecto en Fruta del Norte, el proyecto en Mirador, el proyecto en Quimsacocha están plagados de irregularidades.
La Contraloría, no dice Yacu, la Contraloría, los técnicos de la Contraloría dicen que deben declarar la caducidad de todos los títulos mineros. No lo digo yo, la Contraloría. ¿Con qué autoridad moral van a presentar demandas? Compartes ahí la tesis de Clever Jiménez que dice renegociemos los contratos. ¿Qué es renegociar? No tiene por qué renegociar. Entonces, en Fuentes de Agua no puede haber minería. No, eso es otro tema, es decir, porque estamos pensando todos que en Fuentes de Agua ese es el cuarto punto, pero puede haber minería en otros sitios, Yacu. ¿Puede haber minería en otros sitios que no sea forzosamente bueno, si no hay fuentes de agua, pues obviamente. Por eso el Clever está yo diciendo... soy partidario ahí, muchos me van a satanizar a lo mejor. Las cosas no hay que ver en blanco y negro. El Banco Mundial, que yo soy muy crítico en algunas de las políticas, pero en otras tienen aciertos, porque a diferencia de los chinos que prestan sin muchas condicionantes, pero nos calibran con el 7-8% de interés, el Banco Mundial es a menos costo, pero dice, gaste ordenadamente. Gasten esto. El Banco Mundial dice, ¿cuál es la conclusión del Banco Mundial? Dice que la minería se debe hacer en aquellos lugares donde no es posible ninguna otra actividad, como agricultura, como ganadería, como turismo, como nada de eso. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial, los técnicos no son ningunos ingenuos. Ellos vieron las consecuencias que genera esto y dicen que no es rentable, no es viable. Es uno de los peores negocios en materia de minería, sobre todo porque en temas ambientales, mire, de los 10 sitios más contaminados del planeta, de los 10, 6 están vinculados con la minería. El quinto lugar lo ocupa la mina en la Oroya, en el Perú, donde el 80% de los niños de la Oroya tienen plomo en la sangre. ¿Queremos que eso pase con nuestros niños del país? Yo creo que no. Yacu, creo que ahora es el momento preciso para entrar al tema del agua, ¿no es cierto? Tu tesis es de que no exista minería donde se va a tocar el agua. Esto se habla de humedales, de zonas de recarga hídrica y de páramos, ¿no es cierto? Pero esto suena como muy general. ¿Cómo discriminar? ¿Cómo saber dónde se podría hacer y dónde no? ¿Dónde se afecta el agua y no? ¿Cuál es tu posición sobre eso? No hay que ir muy lejos. La Corte Constitucional de Colombia dijo no a la minería en páramos. ¿Qué es un páramo? La definición es simple. Pero bueno, esa es una respuesta concreta. No paramos. No paramos humedales y fuentes de agua. Ya, pero las fuentes de agua, ¿qué entiendes tú? Porque fuentes de agua puede uno entender muchas cosas. Un riachuelo pequeño, lo que sea, y etcétera. Es decir, las fuentes de agua son, en nuestro idioma originario, son las pachas, son los puglios, son los tasquis, son vertientes, son donde alumbra el agua, son cabeceras de ríos, son donde originan las quebradas, donde capta el agua, donde la Senagua ha entregado, ha autorizado a las comunidades, es agua para uso, para soberanía alimentaria, es agua para uso doméstico, para agua potable. Ahí no se puede entrar. Por eso es que un cierto día mi sabio padre me dijo, mirad, hijo mío, ahí están las lagunas de Quimsacocha y abajo está el oro. La Pachamamito, Taita Dios nos puso a probar la inteligencia. ¿Qué prefieres, el agua o el oro? Simple. Ahora, el presidente Moreno ha dicho que en agosto ya mismo va a sacar lo que llama el mapa minero, dónde se van a hacer. ¿Tú dónde pondrías, dónde establecerías esa línea roja? ¿Qué sitios tú crees donde se podría hacer minería? Porque entremos un poco a lo concreto, ¿no? Si no podemos hacer minería donde hay fuentes de agua, entonces ¿dónde? Yo sí quiero partir de un elemento que es básico. No estamos defendiendo solamente los pajaritos, las maripositas. No es un discurso de romanticismo de la defensa del agua. En el mundo, 5 países concentran el 70% de agua en el planeta. Brasil, Estados Unidos, Canadá, China y Rusia. De ellos, en los 2 países de América, Estados Unidos y Brasil, la ironía, 2 de esas grandes ciudades, en Sao Paulo, con 22 millones de habitantes, y California en el 2015, vean en el internet, revisen, se quedaron literalmente sin agua, y cuando venían los tanques, venían escoltados de policías y militares porque la gente iba a quitarles el agua. Pero el tema del agua no es un tema de niños, no es juego de niños. Entonces, estamos jugando la vida, querido. No, de acuerdo, pero ¿dónde se haría minería en el Ecuador? Donde no haya fuentes de agua, donde no haya vida. Donde no haya, es que el agua necesitamos. ¿Pero dónde es ese sitio? No, ¿dónde es eso?
bueno, yo invierto la pregunta, ¿por qué hacer en fuentes de agua? O dicho de otra manera, hágase donde no hay fuentes de agua. Uno podría pensar, Yacu, que podríamos llegar, ¿no es verdad? Porque estamos oyendo, tú lo oíste, el presidente también dijo, no fuentes de agua, el ministro. Qué lindo, que coincidimos. No, lo dijo. Pero, entonces, la pregunta, claro, o sea, ojalá salgamos con algún acuerdo o algún principio de acuerdo de este foro, de esta charla contigo. Si esa es una base, decir no fuentes de agua, ¿no? ¿Tú consideras que ese paso que ha dado el gobierno, ahorita tiene que probar que eso sea una realidad? ¿Cómo operarías tú esta posibilidad de acuerdo en el cual el gobierno ya dice no, y lo dijo el ministro claramente, no vamos a alterar las fuentes de agua, no vamos a tocar eso, y esa es tu tesis? Podríamos pensar que partamos de ahí como un acuerdo. Bien, ¿cómo operarías tú ese acuerdo? O sea, ¿qué estarías pidiendo este rato para que el gobierno y los ambientalistas, digamos los ciudadanos, todos, algo tenemos todos de ambientalistas, debemos tenerlo, podamos llegar a un acuerdo? Primero, la definición de fuente de agua. ¿Qué es una fuente? Es el origen, es el génesis, es el alumbramiento, es donde brota el agua. Fuente de agua. Ahí no debe haber minería. ¿Cómo operativizar? La CENAGUA tiene un mapa, el Ministerio del Ambiente tiene un mapa, mapas, coordenadas. Miremos donde hay fuentes de agua. En aquellos lugares donde hay fuentes de agua no debe haber minería. Sino yo veo que lindo, que primera vez que le escucho, no le había visto al señor ministro de Minas, de Energía y Recursos No Renovables que dice esto, porque también me dijo a la salida de la reunión del Acuerdo Nacional el señor presidente Lenín Moreno y el señor vicepresidente, textualmente, el señor presidente me dijo, Yacu, ayúdame a resolver el tema de la minería. Yo le dije, señor presidente, ayúdenos a resolver el tema del agua. Entonces al final le dije, oiga, unamos los dos temas. En fuentes de agua, eso es una lucha irrenunciable, no debe haber minería. Y él me dijo, tienes razón, Yacu. Pues entonces, concretemos eso. Y lo que tú me indicas este rato, hay que ir en base a esa cartografía, en base, tomando un GPS con toda la tecnología que hoy tenemos, se hace GIF, es decir, la georreferenciación, se ve dónde hay fuentes de agua y listo. Sino que ahí también no solo es fuentes de agua, es zonas de recarga hídrica, porque el agua no nace mágicamente aquí en este punto, sino por eso es páramos, por eso es humedales. O sea, los páramos, los humedales deben estar libres de actividad extractiva metálica. O sea, eso es simple. En otros lugares, pues sí encontramos. Ahora, pero eso significa, Yacu, que en este rato, por ejemplo, podrías estar tú, podrías aceptar que en el mapa que dice el presidente que lo van a presentar en agosto, no sabemos quién lo está haciendo, seguramente el Ministerio de Recursos No Renovables, debería haber alrededor de ese mapa de alguna forma un debate, un acuerdo. Tiene que haber un debate, tiene que haber un acuerdo, pero mejor sería que en vez de que venga desde el gobierno y digan, este es el mapa, ¿por qué no nos invitan a construir juntos? En la técnica, pues, para astrónomos y no astrónomos, la Vía Láctea pasa por acá y es listo. El día dura 24 horas y no hay por dónde perderse, salvo en el 21 de junio, que en el Intihuatana es el único día que dura más largo de todo el año, pero no hay por dónde perderse. Pero si nos traen un mapa en la que dicen, aquí hay fuentes de agua y aquí no hay, y vamos a la práctica, a una inspección in situ y aparecen fuentes de agua, allá no hay confianza. Y nosotros estamos ahí sí con una experiencia amarga. Nos han vendido muchas veces, a la verdad lo han falseado. Y eso nosotros, por eso no confiamos. El rato que se triza un vidrio, ya no hay la confianza siguiente. Y aquí nos han dicho muchas ocasiones. El mismo que yo debo reconocer el señor presidente Lenín Moreno. Al inicio, frente a nuestra denuncia, porque nos hemos reunido como 4 veces. Antes como Ecuarunari y últimamente como prefecto nos hemos reunido. Y él nos hizo caso en la segunda mesa de diálogo. Yo le dije, hay una hemorragia de concesiones. Se está entregando como hojas volantes. Y hay un acaparamiento de concesiones mineras en pocas manos. Y él se alertó y dijo, pare eso. Y mandó efectivamente a parar esas concesiones. Pero últimamente como que nuevamente le están empujando, porque
El presidente Moreno, tal vez me equivoque, pero yo le veo una persona dialogable, una persona que sí hay cómo conversar. Lástima que el círculo que le rodea le hace cambiar de idea, porque le están mintiendo que este rato ya es el 1.6% del Producto Interno Bruto, que de aquí al año 2021 vamos a tener el 4.6% del Producto Interno Bruto. Le están mintiendo, eso no es real. Bueno, o sea, hay cifras que dicen que la inversión mayor que ha venido al país en el 2018 fue por la minería. Que nos demuestren, no es así. Están completos. Oiga, pero si en el mundo... No, las cifras están, Yacu, en ese punto. 1.6, ¿cuánto es el Producto Interno Bruto del país? No, estoy hablando de las inversiones que llegaron al país. 2018. El segundo rango en el 18 fue por minería. Eso es un hecho. Es unos simples contratos que han firmado, que el papel aguanta todo, pero hay que ver cuánto ingresaron al país. No han ingresado aquello. Los promineros están inflando las cifras. Como lo inflan, dicen que recientemente acaban de encontrar en Cascabel la segunda mina más grande del mundo en cobre. O sea que estamos... Oigan, que no nos crean ingenuos. En oro y plata. No es así. Están hablando, Yacu, o sea, ahí hay evidencia de que están hablando de ingresos por 45 mil millones de dólares. Eso 36 millones de onzas de oro. Eso es lo que está en Cascabel. O sea, hay que decirle solamente que se lean el artículo 93 de la ley de minería. Entiendo que te sonrías, te estoy dando datos que son oficiales. Es que dicen ellos, pues. Pero lo oficial... ¿A qué me puedo sustentar? ¿A los datos oficiales? Querido José, no porque es oficial uno puede creer. No les creo, les cito. Correa decía barbaridades. Y como era oficial... Todos los ecuatorianos en un tiempo, como era encantador de serpientes, así este rato decía, Correa, está amaneciendo, y todos, sí, señor presidente, está amaneciendo. ¿A quién creemos? Yacu, estamos ya a punto de empezar las preguntas. Te quería solo, para redondear el tema, antes de pasar a las preguntas, te quería preguntar, así como tú juzgas que ellos no tienen ni las cifras que son reales, ni que le están mintiendo al país, dices tú, del otro lado se piensa que tú tampoco estás presentando al país alternativas reales para el tema de la minería. Porque claro, en la minería hay inversiones, se está hablando en este momento ya de 3.800 millones, etcétera. Esas cifras son las que están ya viendo el gobierno, que de todas formas van a ir al presupuesto del año entrante. La pregunta aquí es, ¿tú sí tienes alternativas sostenibles y cuáles serían para justamente discutir de tú a tú frente a la minería, decir, no, hay alternativas, estas son estas alternativas y están calificadas y además están sustentadas en cifras? ¿Cuáles serían las alternativas que tú propones para que ellos que también te califican de radical y que no tienes propuestas puedan ver que efectivamente hay alternativas, no solamente hay oposición? Yo soy radical. Y si miramos la terminología de dónde viene radical, es de raíz. Yo no estoy con medias tintas. Yo no puedo estar con Dios y con el diablo. Hay que tomar partido. No somos ángeles asexuados. Los que quieren quedar con todos en bien, claro, dicen una cosa y bailan y todo eso. Hay alternativas no solamente sostenibles, sino sustentables. El Ecuador no ha sido un país minero, históricamente. Ha sido un país agrícola. Y la agricultura, no solo la convencional, sino la agroecología es la apuesta al futuro. Pero quizás la evidencia histórica no se contradice con lo que estás diciendo. Puedes ir a un templo en el centro histórico de Quito, eso es lleno de minerales, de oro. No sé cuán cierto sea que este no fue un país minero. Nunca fue un país minero, me refiero, porque lo que hay en las iglesias y todo es una parte del oro que se ha extraído, que estaba ahí. Además, si tú recorres el Ecuador entero, río Minas hay aquí, acá, en todas partes hay río Minas que se hacía artesanalmente. Y ojo, cuidado con... ¿Eso es minería? Sí, pero una cosa es lo artesanal, que lo que hacían antes, ahora ya no se hace artesanalmente. ¿Y qué es lo artesanal?
con una batea. Le echan mercurio después No, y entra no, el no, agua, no, y entra el agua también. no, ahí ya no es artesanal. El rato que le metieron mercurio o cianuro deja de ser artesanal. Artesanal es aquella que viene del río lavando y traen con una bateíta y solamente por efectos de la ley de la gravedad el oro se queda adentro y el resto de materiales quedan en la superficie y eso es todo. Pero entonces, eso es un poco una visión ya romántica a este punto. Pero, no, pero eso a ver, fue lo que tú hicieron decías, yo quisiera que desarrollaras tu punto, por favor te pido que desarrolles tu punto. Tú decías, agroecología, ok, eso es un punto, lo que quisiéramos ver, hay unos planes, hay unos proyectos, se entiende que tiene que haber alternativas y no puede un mundo decir no hay alternativas, siempre hay alternativas, pero el tema es, ¿están esas alternativas? ¿Cuál alternativas? Hasta la mitad del siglo pasado nosotros exportábamos granos, papas, legumbres, y si no exportábamos mayormente, pero servía para el consumo nacional. Hoy, irónicamente, cuando nos tomamos una cerveza, que algunos incluso ponen en duda que ya no es de cebada, sino es de arroz, y todo el pan que comemos todos los días los ecuatorianos se hace con trigo importado. El 97% del trigo proviene de Estados Unidos y Canadá. Nuestros campos abandonados. Por eso es que la gente migra a la ciudad y migra al extranjero. La alternativa en realidad en serio es la agroecología. Y la alternativa es el turismo. Guardando las diferencias. El Coliseo de Roma es visitado 10.000 personas diarios. El Coliseo. El Museo del Louvre en París. 11.000 personas diarias. España vive del turismo. Italia vive del turismo. Uruguay vive del turismo. Costa Rica, que dijo no a la minería, vive del turismo. Estados Unidos no vive de la industria, vive del turismo. ¿Cuántas personas van a Orlando, a Disney World? Vive del turismo. Pero te has preocupado de ir un poco más allá, Yacu, de solamente nombrar esos ejemplos. Digo, hay un proyecto, digo, la gente que te rodea, tú mismo, y digo porque tú eres cabeza de alguna manera, es una figura ecológica o ambientalista del país, digo, para plantearle a la sociedad eso y poderle dar cifras, poderle mostrar un proyecto. Finalmente, pienso que así hicieron los verdes en Alemania, es decir, mostrar proyectos y alar la sociedad hacia otras vías, pero finalmente mostrando que eso es, que hay proyectos y que esos son viables, que son económicamente rentables, que son sustentables, etcétera. Nosotros somos un país chiquito, pequeñito. Creo que Brasil tiene como más de 30 estados. Somos como un estadito de tantos. País bien pequeñito. ¿Qué seremos? 4 veces menos que Colombia. Pero qué privilegio los ecuatorianos que al pasar por la línea equinoccial por el Ecuador, nos crea varios pisos climáticos. Tenemos diversidad biológica. Sí, ya todo eso es verdad. Mi pregunta es, eso no, y eso creo que es un vacío, no sé si lo tienes que asumir tú o lo tenemos que asumir todos los ciudadanos, de que no tenemos alternativas sustentables, con cifras puestas sobre el papel, etcétera, sino que un poco nos contentamos de decir el turismo, eso, pero eso requiere un proyecto y eso creo que hay, no sé si me aceptas que eso es un vacío, que no está construido. Sí, claro, es un vacío, no tenemos cifras, totalmente de acuerdo, porque nosotros no hemos sido Estado, no hemos sido gobierno. Hoy recién estoy en un mes en la prefectura, al menos de la SUAY, podré de aquí a 4 años decir, esto estamos haciendo. No se necesita ser gobierno para tener un buen proyecto. No solamente ser gobierno, sino me refiero por la falta de recursos económicos, porque habría como primero investigar, hacer una línea base, una radiografía de cómo estamos. Y luego se necesita, pues, tenemos un proyecto, pero ese proyecto alguien tiene que financiar. Entonces, sí podemos hacer, hay algunos proyectos en todo el país, lindos proyectos, modelos de proyectos. Por ejemplo, ¿dónde se originó el cacao? El cacao no se originó ni en Centroamérica, se originó en el Mayo Chinchipe, en Zamora, en ese río. Mayo es río en Quichua. Ahí se originó. Y de ahí se está sembrando mucho cacao. Y es una buena industria. Una muy buena industria. Y hay una industria, me parece que, ahí perdonarán por mi ignorancia, a pesar que soy cuencano, parece que son de orígenes cuencanos, los que están este rato fabricando. Uno, tal vez sería romanticismo, pero yo sí creo que si no es el mejor,
chocolate del mundo esté entre los mejores. Pacari. Pero estás hablando Gracias por la publicidad. Estás hablando de un país del siglo XIX, o sea, es volver a la producción de productos agrícolas, a la agroexportación, que también tiene problemas ambientales, o sea, volvemos al siglo XIX a vivir de esos productos. Dos reflexiones. Hay que tener presente, no es juego de niños, el tema, dije, no solo del agua, ahora voy a entrar a la justicia climática, al calentamiento global. Hay que analizar históricamente. En la fase preindustrial, de la fase preindustrial a la fase industrial, subió 1.5, es decir, 1,5 grados de temperatura. Eso no lo estamos tomando en cuenta. Y uno de los motores que acelera el cambio climático es el extractivismo. Entonces, no perdamos de vista, hay que mirar el horizonte. Y otro, lo que tú dices, estamos en el siglo XIX. Y por estar hoy en el siglo XX, en el tercer milenio, hemos dejado de comer. Vamos a dejar de comer en el siglo XXII. La gente quiere comida sana. No quiere ir donde los médicos, a los hospitales. No quiere transgénicos. Quiere producción orgánica. Claro, yo me quedo con la conclusión tuya, aceptando que, y no es solamente endosarte a ti, pero a la sociedad, a todos los ciudadanos, incluidos nosotros, que no tenemos unos proyectos, no solamente cuando se es gobierno, justo para ser nuevo gobierno, para ser gobierno, se requieren alternativas, y me parece que ahí hay un vacío que tú estás aceptando. Sí, pero estas pequeñitas semillitas como Pacari, como muchas en artesanías, en agroecología, en piscicultura, como es esto lo que hacen los paneles de miel de abeja. Hay unos proyectos lindos, muy lindos, lo que tienen en la provincia de Bolívar con los curitas ahí se me escapa... Salinas, hay alternativas, sí los hay, sino que lastimosamente ellos vienen desde la periferia, desde la marginalidad, no tienen apoyo del Estado porque el Estado está preocupado en otras cosas más grandes, están en los megaproyectos, en la ciudad de los yachas, en exportar cerebros, estaban Pero pensando. la crítica, me parece, y eso es una autocrítica, reitero, no es contra en las ti. refinerías también. La autocrítica tiene que traducirse, la crítica tiene que traducirse en proyectos. Me parece que eso es una tarea para la sociedad. Sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, ok. Vamos a las preguntas, muchas gracias. Tenemos un montón y ojalá podamos rápidamente dar paso. Yacu, te vamos a pedir que seas tú rápido y que por favor te ciñas a la pregunta. Vamos a tratar de leer los nombres, etcétera, para que tú puedas responder a cada una de las personas que gentilmente nos ha hecho llegar su pregunta. A ver, por lo que veo rápidamente, las preguntas que se hacen son preguntas que hemos hecho acá y me da la impresión de que han quedado ciertas inquietudes sobre esos temas. Por ejemplo, Santiago Miño dice, ¿cómo va a compensarle el Azuay al país por la falta de ingresos mineros? ¿Y cómo le compensará el gobierno o los mineros después de una destrucción colosal que van a hacer en Quimsacoche, en Río Blanco, en muchos lugares, en donde no va a haber dinero que alcance para remediación ambiental? Mónica Arauz pregunta, ¿cuenta con algún estudio económico que perfile a otro sector como alternativa económica ante la minería formal? Yo soy honesto, sincero. Albert Hackworth decía, si no queremos ser honestos, por lo menos exijamos ser sinceros. No contamos con estudios económicos, yo al menos no conozco, pero si hay algunas organizaciones, por ejemplo, el doctor Ron de la Universidad Central tenía hecho un estudio muy interesante. Aquí, que no sé si está Carlos Pastor, es un estudioso del tema agropecuario, estaba haciendo alternativas en términos económicos, cifras, estadísticas. Yo soy un humilde chacarero, abogado, y ahora imperfectamente prefecto no lo tengo. El señor Héctor Pérez dice, ¿impulsaría o apoyaría procesos de reformas para hacer vinculantes las consultas? Se entiende la Constitución, ley de hidrocarburos, ley de minería. Debería hacérselo. Eso es por respeto a los pueblos indígenas, y no solamente a los pueblos indígenas, por respeto a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Lo menos que podemos hacer es motivar para que haya una reforma constitucional que sea, para mí está claro, pero si queremos ser más explícitos. La pregunta es si tú vas a impulsarla. Claro, por supuesto.
Ok, esa es la respuesta. Vamos. Álvaro Vela de la UTLA dice, si lo que se ha explotado hasta ahora en minería y petróleo no ha sacado al Ecuador de la pobreza, lo cual es cierto, ¿por qué el gobierno sigue con el discurso de que la minería nos va a sacar de la pobreza? Porque se van por lo más fácil, porque tienen una visión miope, porque miran solo hasta la nariz, no se dan cuenta de esa destrucción colosal que hicieron. No se dan cuenta de esa destrucción que hizo la Chevron Texaco, 18.000 millones de galones de veneno que arrojó al agua, a la tierra, a la flora, a la biodiversidad. No aprendemos de esas lecciones. Johnny dice, ¿qué implica la consulta previa en las comunidades y pueblos indígenas en cuanto a la flexibilidad del Estado de acuerdo a los procesos de extracción y explotación minera? A mis alumnos universitarios les hacía una comparación de esta. Les decía, cuando una persona viene y sin la autorización, sin el consentimiento, sin la aquiescencia de la pareja, abusa sexualmente, ¿cómo se llama eso? Violación. Y cuando una empresa minera, acompañado de policías y militares, sin permiso, sin autorización, sin aquiescencia de la comunidad, llega y a fuego y sangre despoja, desplaza a las comunidades, ¿cómo se llama eso? Violencia, pues. ¿Eso queremos seguirle aupando? Creo que lo menos que merecen las comunidades es consulta previa. A ver, Alexandra Goínez, no entiendo bien el apellido, dice, señor Pérez, usted es prefecto y recibe del gobierno central financiamiento para obras. ¿Está dispuesto a renunciar al financiamiento que venga de la minería? ¿Cómo va a resolver las necesidades de la provincia? Primero yo me reducí el sueldo a la mitad, que quiero ser coherente. Entonces, no voy a servirme de los azuayos, voy a servir a los azuayos. Y puedo poner tantos ejemplos, pero no vengo aquí a hacer propaganda de lo que estoy haciendo. El pueblo me juzgará. No, pero la pregunta es bien concreta. Sí. ¿Cómo voy a renunciar? Sí, y aquí con todo el cariño y el perdón del pueblo de Quito, de Guayaquil, no es justo que recibamos nosotros menos. El gobierno provincial recibe 28 millones al año. ¿Y sabe cuánto da por concepto de impuestos entre la industria y la población de los azuayos? 800 azuayos, 800.000. 800 millones de dólares por impuestos damos al erario nacional. Claro, y en el centralismo se queda y no nos devuelven a las provincias. Jaco, la pregunta ahí, perdóname que insista, la pregunta es, si hubiese una parte de supuestos ingresos por minería que le tocara a tu provincia, ¿renunciarías a eso? Obviamente, jamás recibiría dineros de la minería. Sería una hipocresía. Yo no recibo regalías anticipadas, porque eso es ya allanarse a la minería. Eso sería una incoherencia de mi parte. Si alguna vez llega a darse, renuncio porque... Para la provincia, no para ti. Para la provincia. Okay. ¿Por qué razón? Porque eso, detrás de esos milloncitos que pueden recibir, hay sangre, hay llanto. Esta es la respuesta. Ahora, Jaime Jiménez pregunta, ¿qué pasará con la inversión realizada en el proyecto Loma Larga? ¿Quién pagará la indemnización a la empresa? El derecho de repetición. ¿Quién dio la autorización a eso? Fue en el gobierno de Correa y sus ministros del ambiente. Derecho de repetición. ¿Cuánto han gastado ahí? Alrededor de 60 millones de dólares. ¿En qué gastaron? Hay que hacer una auditoría en qué gastaron. En comprar dirigentes, en fracturar a las familias, en partir a las comunidades, en los negocios más turbios que hacen las empresas mineras. Y por eso es lo que en la fase de la minería hay 3 momentos. La etapa del enamoramiento, donde le dan cositas. Fase del desenamoramiento, donde ya no hay nada. Y la fase de la resistencia, cuando la gente se da cuenta que todo era cuento, como el cuentista que está ahora en el ático. Marcos Valdión pregunta, ¿cómo enfrentar el problema de la enfermedad holandesa? Es decir, ¿en qué sectores de la economía se deben invertir los recursos para evitar una nueva dependencia de los recursos naturales? En todo lo que es producción sustentable. La minería no es sustentable. ¿Qué es sustentable? El aprovechamiento
de lo que se puede hacer, pero pensando en las generaciones venideras. No puedo yo matar la gallina de los huevos de oro por la ambicia, por la codicia. Vamos a ir rápido, hay un montón de preguntas, siguen llegando, Yacu, y nuestro deber es plantearlas, así que te rogamos que vayas rápido. Hay una pregunta y vamos a tratar de leerlas como llegan. O sea, el señor Pablo Borja dice, usted habla de hipocresía y que está en contra de la pequeña, mediana y gran minería. ¿Usted tuvo concesiones en el pasado? Jamás. Si me demuestran eso, renuncio a la prefectura. ¿Ya? Así de simple. Jamás tuve concesiones mineras, ni aspiro a tener concesiones mineras. Ojalá que no sean las propuestas igual del Machi. Ya aparece el Machi. A su pana que le quería tanto. Renuncio. Vamos, Martín, vamos. A ver, Franklin Vega dice, considerando los antecedentes del Ecuador y de ecologistas de negarse a las actividades extractivas y dejarse que pasen los peores proyectos, ejemplo va porque va, OCP en 1995 y Asuní en 1998, ¿cómo lograr una defensa real del agua dejando de lado la oposición ciega? Es que no es oposición ciega la nuestra, es sustentada, tiene argumentaciones técnico-científicas, desde lo espiritual hasta lo científico. Hay que, para yo ponerme, me he leído, y a propósito tengo un libro que está afuera que vamos a difundir, se llama La Resistencia, a precio de fábrica además, apenas $5, un libro de la Resistencia, que ahí está mucho de estos temas que estamos tratando, pero la revista, una de las más reconocidas, National Geographic, dice que no puede una minería mágicamente desaparecer. Para obtener una onza de oro se requiere mover 250 toneladas de materiales, se necesita 8.000 litros de agua. Son temas que estamos argumentando, no lo dice Yacu Pérez, lo dice National Geographic y la revista Aquaviva de Brasil y otros. Hay una pregunta un poco amplia, pero te ruego que la respondas. No está tachado la persona que la manda, pero dice... Pero Rafael Correa no ha escrito eso. Debe ser, pero a ver, dice, ¿qué solución das tú para, si hay que disminuir la explotación mineral, legal o ilegal? ¿Qué pasa ahí con las fuentes de trabajo? ¿Cuál sería la solución para el desempleo que eso va a generar? En materia de fuentes de trabajo, la minería genera menos del 1% y en turismo genera hasta el 10%. Es altísimo el turismo y es mínimo, pírrido en materia. Por ejemplo, tú vas a dar rápidamente, ¿tú vas a dar ejemplo en Azuay con un plan de turismo, por ejemplo? Sí, vamos a trabajar, solo es cuestión de tiempo. En el primer año tienen que tomarme la lección. O sea, tu prefectura va, de alguna manera, a mostrar que sí hay alternativas. Eso es el reto. Difíciles, pero esos son los retos. Pero lo vas a hacer. Lo vamos a hacer porque eso es el reto. Ok, vamos, Martín. Guido Zapata pregunta, ¿por qué no hacer una enmienda constitucional en el artículo 57, inciso 7, y eliminar en el párrafo final la parte que establece, abre comillas, si no se obtuviese el consentimiento, se procederá conforme a la Constitución y la ley? Es un tema que mencionamos. Para que esta consulta sea vinculante para dar las concesiones dadas por el gobierno de turno. Claro, hay que hacer una enmienda, reforma, varias modalidades en la que se permita evitar a toda costa, bajo los principios de precaución y precaución, la contaminación y el desecamiento de las fuentes de agua, es indudable. Yacu, hay una pregunta de Eric Guerrero. Dice, ¿cómo van a enfrentar los miles de estudiantes y profesionales ecuatorianos que han estudiado carreras afines a la minería? Y dice, ya que hemos sido capacitados para defender y proteger el ambiente, tanto como para recuperar esos recursos. Yo no estoy en contra de aquellos profesionales que se capacitaron, que se quemaron las pestañas y lo hicieron de buena fe. Yo no estoy en contra de ellos. No, pero que ellos lo que dicen es, ¿y ahora qué hacer? No, sí, pero sí hay muchos temas en donde se pueden ocupar aquellos ingenieros en minas, geología. Hay minas y geología, algunas carreras, o solamente minas. Los pétreos. Por eso es que yo no me opongo a la minería no metálica, sino aquí es base de piedra, de arena, de ripio, y todos los cerámicos, ladrillos, tejas, y todo eso hay que hacer vía
concesiones, uso y aprovechamiento. Se necesitan ingenieros para eso. Yo tengo en mi gobierno de la provincia, tenemos creo que 2 o 3 ingenieros en minas, porque les necesitamos a ellos, pero minería no metálica. Perdón, minería, claro, no metálica. La metálica es la que nosotros no estamos de acuerdo. A ver, Mateo Llano, de la zona de INTAG, parece que es del gobierno, es del GAT de INTAG, hace 3 preguntas. Voy a coger solo una en honor al tiempo. Dice, ¿se debe seguir el camino de la consulta popular en otras provincias para revertir concesiones mineras? Dije hace rato, la expresión más genuina de una participación democrática es la consulta popular. Porque en algunos momentos decimos que Europa es lo máximo y Suiza es lo máximo. Pero cuando hablamos de consultas populares, ahí nos olvidamos que en Suiza no se hacen consultas populares cada 3 meses, cada 6 meses. Yacu, hay 3 preguntas. Voy a citar a los señores Jorge Miño, Roger Sangay, no sé, creo, y Messiel Meléndez. Los 3 hablan prácticamente lo mismo. ¿Qué pasará con los casi 500 trabajadores de Loma Larga? Si usted fuera ministro de Recursos, ¿qué decidiría entre el desarrollo de todo el país o de ciertos pobladores? ¿Cuál sería la alternativa que tendrían los pobladores si de acuerdo con usted no habría la explotación minera? En Loma Larga hay 120 trabajadores precarizados, explotados, les pagan $394 en semejante frío, explotados, así, explotados. Igual en todos los proyectos. Si es decir que van a ocupar miles de plazas de empleo, otro mito. A ver, hay una pregunta, eso está sin nombre, pero me parece que es una pregunta válida. Dice, ¿cómo puedes todavía creer en el gobierno cuando no se está respetando la consulta popular de respetar la zona intangible? Y ahora con decreto 751 ya no quieres respetar. ¿Qué piensas al respecto? Sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo decía hace rato, le veo a Lenín Moreno y va a pasar a la historia como el presidente de la transición. Pero no es que él nos representa a todos. Pero sí es un mérito que de ese convento nos sacó, de esa secta, nos está sacando. Al menos podemos este rato estar hablando medio abiertamente, porque si no, a lo mejor afuera ya nos esperaría la policía y a los 3 juntitos nos iría llevando al poto. A ver, Yacu, hay una pregunta, no tiene nombre, la hago porque es de uno de sus seguidores seguramente. Dice, la resistencia va porque va y resistimos frente a un adversario colosal. ¿Qué consejos puedes darnos a quienes activamente resistimos y luchamos contra la amenaza minera ante un Estado cómplice y una sociedad indiferente? Hacer una resistencia pacífica, no caer en la provocación del gobierno, no caer en la provocación de los mineros. Ninguna gota de sangre justifica cualquier proyecto minero, no podríamos caer en eso. Hay que hacerlo pacíficamente y hay varias vías: vía jurídica, la vía de la lucha social, la lucha política. Yo no quería ser candidato a la prefectura, no quise ser, pero la gente me dijo, tienes que ser, porque Correa, ¿qué nos decía? Perdone por haber nombrado, y es la 3ª vez, prometo no volverle a nombrar al señor. Dejemos de que descanse en paz a los muertos políticos, hay que dejar que descansen en paz. Pero decía, la idea se me fue. Eso pasa por pensar en Correa. Perdón. Te olvidaste. Me distrayó. Razón más para no volverle a mencionar. A ver, hasta que te acuerdes. Perdóname, acabas de hablar de la no violencia. Sí. Tú descartas absolutamente, porque no te veo, ya te veo en un estado de estrategia, solo de resistencia. La pregunta es, ¿has descartado que en este momento, cuando se está haciendo el mapa minero, etcétera, y hay esta apertura del gobierno y del ministro sobre el tema del agua, ¿has descartado que hay una estrategia de tratar de encontrar un diálogo y un acuerdo? Yo me he ido a todas las reuniones que me invita el presidente de la República, me he ido. Antes de ser prefecto, 3 veces, y 2 reuniones después de ser prefecto a la invitación del presidente de la República. Pero tengo que decirle honestamente, una cosa es la teoría, la retórica del diálogo, otra cosa es la realidad. Diálogo, este es diálogo, va y vuelve. Podemos disentir, no podemos en muchas cosas, pero otra cosa es el monólogo.
que yo hable y ustedes mutis al foro. Eso no es diálogo. Entonces, obviamente que la resistencia va a continuar por el tema del Yasuní, por la defensa del agua. De acuerdo, pero digo, la resistencia también puede tener una fase de propuesta, diciendo... Siempre. Porque el país puede entrar en una etapa de enfrentamiento grave con comunidades. Siempre la resistencia. Yo apuesto por la resistencia de Martin Luther King, la resistencia de Mahatma Gandhi, que logró liberar al pueblo de la India del Imperio Británico. Apuesto, aquí estamos en un tema grave, la resistencia a toda la amenaza extractivista en beneficio del agua, de la vida. En eso vamos a seguir, no vamos a renunciar. Una pregunta súper puntual que me parece novedosa. Héctor Pérez dice, ¿ha considerado tener vínculos, alianzas con organizaciones sociales de El Salvador donde se prohibió la minería metálica? Gracias a mi homónimo. A lo mejor somos familias lejanos por el apellido Pérez. En efecto, Salvador nos está dando ejemplo al mundo. Pero Salvador no es que se le cayó del cielo ese mensaje de declarar los territorios libres de minería. Eso tuvo todo un proceso de resistencia de más de 20 años, más resistencia. Y cuando vieron que estaban a punto de sucumbir ante la contaminación del agua, las vacas muertas, los animales, los peces, ríos muertos que empezaron a aparecer, el pueblo, la resistencia hizo que los legisladores y el gobierno nacional declare a El Salvador libre de minería. Lindo ejemplo de que debemos emular. Francisco Larrea te pregunta, de aprobarse la prohibición minera en algunas parroquias, ¿cómo se garantiza que los recursos permanezcan bajo la tierra? Bueno, hay que diferenciar ahí. Generalmente los recursos están a 150, 100, 200 metros bajo la superficie. Y allá estos mineros pequeños no tienen maquinaria para hacerlo vía galerías. Eso nos tranquiliza. Y en los otros temas, pues en vez de estar invirtiendo en tantas otras, en armamentos y todo esto, hay que prevenir y hay que crear las condiciones, hay que crear alternativas de fuentes de trabajo en vez de la minería. Por ahí debe estar la obra. Diego Andrade pregunta... dice, ¿te consideras el líder del movimiento antiminero del Ecuador? ¿Qué estás haciendo para guiar a otros líderes locales en su lucha? No, yo no me creo ningún líder nacional, yo apenas soy una gotita dentro de ese mar de la resistencia pacífica y un minguero de entre los miles de mingueros que habemos en el país y que apostamos por el suma causa y la vida. Ahora, hay una pregunta que no te voy a pedir respuesta, ya la diste. Yesenia Vaca dice, ¿por qué la minería genera tantos desechos? Creo que has dado cifras de cuánto se requiere para sacar una onza de oro, lo que sea, qué capacidad, qué cantidad de agua se requiere, etcétera. Entonces, Jaco, hay una pregunta de Viviana Morales que dice, ¿por qué no apostar por un referendo en el que se pida la modificación del artículo 313 a fin de que se determine que los sectores estratégicos que sean administrados y gerenciados no solo por el Estado, sino por las comunidades? Sí, es una alternativa válida, absolutamente legítima. En un debate anterior, que ahí sí estuvieron, los promineros decían, entonces hagan consulta nacional. Dije, hagámoslo. Yo quisiera que se haga una consulta nacional en donde digamos, ¿usted está de acuerdo que se prohíba todo tipo de minería metálica en fuentes de agua, sí o no? Debería el país pronunciarse. El país, pensando en el futuro. ¿Eso asumirías ese reto? Claro, porque ¿por qué no? Asumiríamos eso. Quisiera que a nivel... ¿Liderarías esa campaña? Sin duda, claro. ¿Por qué no? De la SOAI pensamos, ¿por qué no irradiar a todo el país? Carlos Coello dice y pregunta, ¿por qué, si para proteger el agua se deben detener totalmente las minerías, no se detiene de igual manera el consumo de carne? Y dice, con lo cual, por sacar 5 kilos debe ser de carne, se utilizan 660 galones de agua, los cuales en la misma cantidad de años que la minería toma en secar ríos, lagunas, terminaría en lo mismo. Creo que la pregunta apunta a que todo usa agua, ¿no? Sí, son las cantidades que de la agricultura, de la ganadería son enormes, igual de la minería.
Pero yo estoy en contra de todo tipo de contaminación. Por eso hice la primera minga en Cuenca para limpiar los 4 ríos de Cuenca, para evitar, para darle una lección a los jóvenes de que no hay que ensuciar los ríos, no pueden ser basureros. La basura al basurero. Y en este caso, pues yo sí como carne cuando me convidan en las comunidades, pero en mi casa somos vegetarianos, entonces me quedo libre y ojalá algún rato... Ojalá podamos ser vegetarianos. Hay solo un apunte, me parece, de Paquita Salcado, solo la leo porque quisiera dar curso a todas las que llegaron, agradeciéndoles mucho, no solo la asistencia, sino la participación. Dice, supuestamente las mineras tienen que remediar. ¿Cómo se puede remediar un bosque talado de 100 años, ríos contaminados, flora y agua? O sea, me parece que ella misma se da la respuesta. ¿Cómo remediarían el Yasuni? Pueden resucitarle al muerto. Podrán resucitar con todo el dinero del mundo a Freddy Taisha, a Bosco Bisuna, a José Tendenza. Santiago Miño pregunta, ¿por qué las iniciativas de prohibición a la minería no están direccionadas a erradicar la minería ilegal? Debe ser a todas, minería legal, ilegal, formal, informal, mega, pequeña, mediana, todas. Son los 8:29, no sé si con la aquiescencia de ustedes podemos continuar un rato, 10 minutos más, ¿les parece? Hasta las 6 de la mañana. Agradezco tu disponibilidad, pero también tenemos horarios, no importa, nos quedaremos y queremos dar curso realmente a estas preguntas, así que gracias, vayamos rápido Martín a ver si podemos dar curso. A ver, Alexandre Espinosa pregunta, señor prefecto, ¿ha escuchado del caso Tambo Grande en Perú? Claro. ¿Sabía que la minería ilegal se triplicó, creo que dice, cuando por consulta popular se prohibió una minería legal? ¿Qué opina usted? En Tambo Grande estuvo una minería legal, no estuvo minería ilegal. Y de ahí sí se hicieron consultas. El Perú junto a Guatemala es uno de los países donde más consultas populares se han dado y se han logrado retener. A pesar de eso, Perú es un desastre en materia minera. México es un desastre. Bolivia, por eso en Bolivia, últimamente, hasta hace una década, el promedio de vida de un minero era de 37 años. Por eso decían, hay un refrán popular, cásate con un minero, tiene dinero y muere primero. Y te quedas con el dinero. Porque a los 37 años se quedaba viudo. Para que ese adagio se cumpla tiene que haber mineros. ¿A quiénes habrá que demandar por concesiones en fuentes de agua? Es una pregunta de Héctor Pérez. Nombres, dice. ¿A quiénes habrá que demandar? No sé si tú ya diste algunos nombres, ya me parece que diste algunos. Sí, la Contraloría determinó ya las predeterminaciones. La señora Guiñaga es una de ellas, ahí está. Y no digo yo, solo estoy repitiendo lo que dijo la Contraloría. Pero también falta ahí el que se creía dueño del país. María José Narváez. Solo les ruego que anoten si los que quieran y lo haremos nosotros, por supuesto, pero ahorita no lo podemos sustentar esto. Dice, podría dar lectura al artículo 106 de la Constitución, que según ella crea un vínculo de las consultas populares para que sean vinculantes. Artículo 106 de la Constitución, les ruego anotar para ver si efectivamente ese tema o ese artículo dilucida ese tema. Lo vamos a anotar y lo vamos a leer. ¿Tienes otra? Sí, hay varias. ¿Por qué antes de pensar, más o menos lo mismo, ¿no? ¿Por qué antes de pensar en pagar las multas, esto está sin nombre, no se requiere a las empresas mineras y autores del daño ambiental que reparen dicho daño e indemnicen a la sociedad ecuatoriana? Claro, es la justicia climática, ¿no?, que estamos reclamando a los pueblos del mundo ante tanta tragedia que se ha generado. Pero hay unas pólizas, ¿no? Hay de garantías. Pero esas garantías son pírridas, esas no alcanza a cubrir. Las garantías allá en Colombia, de tu país, en dólares, creo que no alcanzaba los $1,000 y se necesita 30,000 millones de dólares. O sea, tú dices, eso no tiene sentido. No, es que no. Además, por eso digo, la vida de un ser humano no tiene precio. ¿Cómo resucitar al muerto? Ni 1000 Padres Nuestros resucitan al muerto. Estás acabando de dar una respuesta al señor Bernardo, dice aquí, que justo habla de las pólizas.
sabes que hay pólizas de seguro para daños a terceros, responsabilidad civil, contaminación, inclusive para remediación ecológica. Con esto se estaría cubriendo, dice él, los proyectos mineros. ¿Qué opinas de eso? La Barrigol, después de que cometió ese horror ahí en Veladero, en Argentina, donde murieron decenas de personas, se procesaron a 9 ejecutivos. Ahora los 9 ejecutivos gozan de buena salud, libres, campantes. Creo que alguien que te ha oído bastante hablar del agua te hace esta pregunta. Dice, ¿vale la pena sacrificar el agua por la energía limpia como es utilizar la fuerza del agua para la generación hidroeléctrica? Sin duda. Martín Terán dice, ¿qué mecanismos existen para prevenir la minería ilegal? ¿Ilegal? Sí. Los mecanismos, primero decía que es importante hacer una reforma a la Constitución, pero si no hacemos reforma a la Constitución, por lo menos debe haber una alianza entre el sector público comunitario, porque las comunidades, ellos cuando no se les desplaza, cuando a ellos se les apoya, son los guardianes del agua, son los que siembran el agua, son los que crían el agua. Pero la Comunidad de Buenos Aires no actúa así. Sí, en la Comunidad de Buenos Aires entiendo que es otra situación, en donde se penetraron muchos y en alianzas y les desplazaron a las comunidades y vinieron de otras partes, hicieron de las suyas y el Estado se quedó incapaz, inútil de poder controlar. La señora Ana María Montalvo, a ver, voy a ver si entendí la pregunta, si la puedo leer, dice, es bien sabido que el país existe y existirá la minería ilegal, dice ella. Si el país no normaliza las grandes mineras, ¿cómo podríamos imponer sanciones? Poner a cumplir las obligaciones a las mineras, a limitarse y a resarcir los daños, es decir, poner reglas de juego. No sé si esa pregunta ya la respondiste o la quieres retomar. En el fondo es cómo poner las reglas del juego, de todo este juego minero. El Estado más ha estado preocupado. Bueno, la ley de minería del 2009, ¿dónde hicieron? En la mesa de las multinacionales. Los mineros hicieron con punto y coma, redactaron esa ley de minería. Entonces hicieron para de acuerdo a sus intereses, pero no preveyeron lo que podía pasar con la minería ilegal. La ley minera es 2009. Sí, 2009. Estamos hablando del la actual ley, porque antes hubo otras leyes. Claro, pero la actual es la del 2009. La actual es del 2009 con una reforma que hicieron en el 2002. No contentos con eso, porque ahí es importante, todos están ilusionándose que va a venir plata para el Estado ecuatoriano. Pero estás hablando del presidente Correa, que era supuestamente el gobierno más ecológico, más ambientalista, más de mayores derechos, etcétera, en el país. Ahí es como pensar que Drácula es vegetariano. Juan Martín Alarcón, tocayo, dice, en Costa Rica, país que, entre comillas, erradicó la minería, está plagada de ilegales. Usted, si pudiera elegir entre minería legal o ilegal, ¿cuál escogería? Creo que ya respondiste eso, ¿no? Yo no conozco que en Costa Rica esté plagado de minería ilegal. En Costa Rica se prohibió minería metálica a cielo abierto, 1. Y 2, acaba de dar otra lección al menos a la vía y a la América, Costa Rica. Hasta el año, me parece que no recuerdo el año, pero de aquí creo que es año 2030, 0 uso de combustibles de fósiles. O sea, Costa Rica va por buen camino, digno de emular. Ok, yo voy a hacer la última pregunta, las que me quedaban creo que ya están respondidas, la verdad, y veo que ya se están yendo los amigos, así que hagamos la última pregunta y entramos a las 8:40, acabamos. Dice, Yacu, esta es una pregunta de Claudia Aguirre, si leo bien, dice, ¿cuáles han sido las estrategias de resistencia principales y cómo han respondido las empresas ante esa resistencia de la comunidad? Las resistencias principales yo puedo hablar de unas pocas que conozco a nivel de América y particularmente, voy a hablar más bien de las nuestras de Azuay. Sí, mejor. Haya sido en Azuay, ha sido en la vía jurídica y en la vía política. Por la vía jurídica yo tuve el honor de patrocinar a los comuneros de Río Blanco, Molleturo, y demostramos jurídicamente ante el juez de que hubo violación al derecho a la consulta previa y el juez mandó a suspender. Cuando apeló el Estado, el Tribunal de Alzada mandó a prohibir minería en Molleturo a través de una resistencia pacífica, resistencia jurídica. Y en el otro caso de Quimsacocha, lo hemos hecho en la vía jurídico-política,
a través de una consulta popular en donde el 87% dijo no a la minería en fuentes de agua de Quimsacocha. Te voy a hacer una pregunta de... Pero quizás, perdóneme, querido José, para que eso se dé, 20 años de resistencia, 5 veces encarcelado, 2 veces paliado, que voy a terminar en el hospital de aquí de Quito, y no solo eso, por el tema de Río Blanco, donde logramos suspender, estuve no solamente amenazado, sino que casi me queman vivo. Estuve secuestrado, por eso gozo hoy de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. O sea, los mineros usan, si no pueden cooptar, si no pueden comprar, vienen con amenazas y lo peor que pueden hacer es acabar con la vida de las personas. Ahora, te iba a hacer una pregunta justo que hemos sabido de algunos grupos encapuchados que quería preguntar en Azuay, que aparentemente también apalean campesinos que no estarían un poco en el esquema, que serían más amigos de mineras que de las tesis tuyas. La pregunta que te quiero hacer, ¿has sabido algo de eso? No conozco, pero de plano yo rechazo todo encapuchado. Porque para hacer resistencia hay que mostrar el rostro. No hay que tirar la piedra y esconder la mano. Uno tiene que salir y responder por nuestros actos. Pero ¿condenarías ese tipo de actitudes? Yo no estoy de acuerdo, jamás estoy de acuerdo con encapuchados. Venga de donde venga, así como no estoy de acuerdo con la violencia, venga de donde venga. Hay una pregunta que me parece muy extraña, pero que no puedo dejar esta es la última, sí, no puedo dejar de hacerte porque después esto circulará y esto dice que si es cierto que Yacu Pérez tiene concesiones mineras. Ya la hicimos. Ya estuvo. Ya la hicimos. Pero voy a decir una vez más, no tengo concesiones mineras en toda mi vida, no he tenido. Tengo autoridad moral para poder defender el agua y estar en contra del extractivismo de minería metálica, porque no las tengo. Cuando estuve de candidato en la campaña electoral, la perversidad de esta gente llegó a falsificar unas supuestas certificaciones indicando que yo tengo concesiones mineras. Les apuesto una vez más, demuéstrenme el rato que me demuestran se me cae todo el discurso y me ganan la batalla. No tienen, me han dicho que soy hacendado. Nací en una hacienda, pero no de la propiedad de mis papás, sino mis papás eran peones de una hacienda. Confunden totalmente. Entonces, yo no tengo concesiones mineras. No las tengo. Ni aspiro a tener. Ni ninguno de mi familia, ni mi hermano, ni mi papá, ni mi mamá, no la tienen. No sé de dónde sacan. Quieren hacer daño, pero no la tienen. La verdad siempre triunfa. Las mentiras necesitan de complicidades. Yacu, muchas gracias. Gracias, Yacu. O sea, hemos hecho nuestro trabajo. Muchas gracias a ustedes por la participación. Y claro, ya nos hicimos un poquito tarde, pero de todas formas, muchas gracias por tu apertura. Has respondido todo lo que te hemos preguntado. Nosotros creemos haber hecho lo que nos tocaba. Así que muy gentil y esperemos que el país camine en una vía. Nosotros somos fervientes de que ojalá el agua sea la base, la defensa del agua sea la base de un acuerdo nacional. Yo quiero agradecer a ustedes por ser periodistas profesionales, creo que de los más reconocidos. Es un honor estar con tantas personas que tienen tantas neuronas y sobre todo el corazón. Y también decirles que todo esto me recuerda en el 2015 cuando estuvimos súper golpeados, muy difícil. Ahí apareció Cuatro Pelagatos. Y lindo que ustedes proyectaron como la pluma de Montalvo, ¿no? Desde el periodismo, que sí se puede hacer resistencia pacífica también. Y al pueblo de Quito yo les llevo, no solamente en la retina, la llevo en el corazón. Tanto apoyo, tanta solidaridad que tuve en ese tiempo. Perdí el saxo, me devolvieron un saxofón. Perdí a Manuela, me acompañaron en todo momento. Pensé que te la habían reemplazado. No, porque ya que para romper el hielo me decía, ay Yacu, te quedaste sin saxo y sin sexo. Ahora ya tengo las dos cosas. Y ahora poder decirles que muchas gracias. Ella está con nosotros, está acá, así como ustedes. Pero en realidad nuestra defensa no tiene ningún interés personal, economicista. Es nada más que por esta agüita. El agua vale tanto que no tiene precio. Y el agua vale más que el oro. Gracias, Yacu. Gracias a ustedes.
de años comiendo los mismos sándwiches, Juan se animó a probar el nuevo Double Down hecho de puro pollo. 2 deliciosas pechugas de pollo crispy, queso, tocino y salsa barbecue. Su increíble sabor lo motivó a alejarse de todo lo que no tenía sabor en su vida. Su trabajo, su noviazgo, su ropa y hasta su auto. ¿Y ahora qué hago? Ya sé lo que te preguntas. ¿Cómo puede tener tanto sabor? Llegó el sabor que viene a cambiarlo todo. Prueba el nuevo Double Down. KFC para chuparse los dedos.